Hola Santi, antes de cualquier cosa, felicidades por tu canal y que sigas haciendo muchos videos críticos como esos. Respecto al último video en el que hablas de la administración de López Obrador, eh, me gustaría dar mi experiencia. Yo, como muchos de los mexicanos que votamos en la elección pasada, voté por el gobierno de Obrador y a diferencia de muchos de ellos, yo con el paso del tiempo me he ido desencantando de sus políticas, sus actitudes y sobre todo de esa forma que tiene de desprestigiar y de minimizar muchas de las causas y a muchas de los grupos que originalmente votaron por él pensando que era una alternativa. Como mencionan en el video, el primer punto de vista que dan, el gobierno de AMLO no es un gobierno de izquierda, es un gobierno de derecha. Todo lo que mencionan respecto al desdén hacia los feministas, hacia los derechos humanos, el desdén hacia los fideicomisos culturales y ayudas para el campo, para la educación, son cosas ciertas. Lamentablemente, dentro de la gran parte de la gente que lo apoya, hay mucha gente que lo ve como una especie de personaje religioso, le, le tienen una especie de culto. Entonces cuando se le critica alguna de sus posturas, inmediatamente salen a defenderlo, te acusan de ser conservador, cuando pues muchos de los que estamos ahora en contra de él, en un momento creímos en su palabra. Recuerdo mucho la primera frase que dijo ya como presidente electo. Salió de el recinto donde le entregaron el cargo y lo primero que dijo fue: no les voy a traicionar. No voy a traicionar al pueblo. Pero creo que nos empezó a traicionar hace mucho tiempo y cada día lo hace un poco más. Ese es mi punto de vista. Saludos y que siga el canal. Hola Santi, mi nombre es Omar Quirino. Primero que nada quiero felicitarte por tu trabajo en YouTube. Hablando sobre la gestión de AMLO en el gobierno de México, podría mencionar muchas cosas, pero hablando en general, ha sido una verdadera debacle. La economía previa a la pandemia ya estaba en franca recesión, crecimiento al 0%. Su único objetivo ha sido el destruir lo que se había hecho en gobiernos anteriores, bajo la bandera del combate a la corrupción. Pero eso no es justificación para arrebatar el acceso a la salud a quienes poco o nada tienen, únicamente con el deseo de dejar su huella en la historia de México, aunque ésta sea la de la destrucción, la polarización y la división. En su mente, solo si se está a su favor se es bueno, si no, uno es corrupto, conservador o simplemente está pagado por la oposición. Mientras juega con la salud de niños enfermos de cáncer diciendo que las protestas de padres de familia son orquestadas por la oposición, se acaba el dinero del país en proyectos inútiles que no tienen futuro, la refinería, el Tren Maya y su aeropuerto, y en una empresa paraestatal que está muriendo, Pemex, inyectando dinero sin pensar ni un segundo en energías limpias, quien ha dado la espalda a todos aquellos quienes lo apoyaron por años, cuando le pidieron resultados, tachándolos de vendidos, ridiculizando a la prensa que no habla bien de él. Lamentablemente es un hombre pequeño en un puesto demasiado grande, quien luchó por años para llegar a la presidencia y ahora no sabe qué sigue o cómo cumplir su labor. Hola Santi, ¿qué tal? Un saludo desde Guadalajara, mi nombre es Flavio. Quisiera comentarte que en estos días se ha puesto en tela de juicio la cancelación de 102 fideicomisos en México, lo cual comprueba el por qué la pandemia cayó como anillo al dedo. Es decir, están aprovechando la situación para evidentemente saquear el país. Desafortunadamente no se ha gestionado para nada bien la pandemia, como bien ya lo has mencionado. Hay problemas muy severos. El presidente sigue en campaña y de hecho en estas últimas semanas hubo una consulta popular para hacer juicio a expresidentes. Yo me pregunto, ¿para qué si él tiene pruebas? ¿Qué necesidad hay de hacer una consulta popular? En fin, pues
así las cosas, es muy complicado, muy triste y la corrupción no se ha acabado. Saludos. Hola Santiago, buenas noches. Bueno, buenas noches acá en México. Con respecto a tu pregunta de qué me parece la gestión de Andrés Manuel López Obrador, la verdad pienso que es un mandatario mediocre, incompetente, mentiroso, definitivamente es un político nefasto, el cual en estos casi 2 años de gobierno, la mayor parte de su gestión se ha basado en decisiones arbitrarias y improvisadas. Realmente no hay una estructura o un plan que permita sacar adelante al país, sino todo lo contrario, por sus caprichos, las decisiones erróneas que ha tomado nos ha costado mucho económica y social y en el ámbito político y de seguridad social. Voy a hablar desde mi perspectiva. Yo me dedico a las artes plásticas en México. Desde que llegó López Obrador al poder, ha atacado la cultura a través de acciones como desaparecer el FONCA, un fondo para las artes en México a modo de beca, que estaba manejado bajo valores bastante cuestionables, pero una vez, bueno, él no presentó una alternativa a este proyecto, no intentó una reestructuración del proyecto, dejó a la deriva a cientos de nuevos colegas que van iniciando su carrera. A cambio nos presentó un multimillonario proyecto que es en el bosque de Chapultepec, que no hace más que centralizar más de lo que ya estaba la cultura en México y lo puso en manos incapaces pero fieles a sus ideales. Gabriel Orozco. López Obrador no llegó a cambiar la corrupción y la decadencia en México, solo cambió de actores políticos. No es algo que no se haya visto antes en México, es decir, la indiferencia gubernamental al actuar de él en ámbitos como la cultura, la seguridad, la ciencia, la medicina, la vida de la gente. Bueno, yo creo que el gobierno de AMLO ha empezado, bueno, para empezar con su campaña, fue muy buena, compró el resentimiento de los pobres, tanto con los ricos, con los corruptos de las administraciones pasadas, así ganó su campaña, pero ya estando en el gobierno, pues ha sido más de lo mismo, e incluso, por ejemplo, la corrupción o los lujos que tienen acceso a otros se ha hecho a simple vista y ahora son personas confiables que están enfrente del presidente las que se han visto envueltas en estos hechos. Creo que ha sido una mala administración, tanto económicamente, socialmente y con esta pandemia de salud ha ido muy mal. ¿Qué tal, Santiago? Resumir los 2 años de gobierno en un audio de un minuto resulta imposible, pero considero que es importante mencionar que el fracaso de este gobierno estaba anunciado desde un principio, ya que ganó y se le eligió no porque demostrara ser capaz o porque demostrara que tenía un gabinete capaz, sino que al pueblo no le quedó otra opción. El pueblo ya no quería los malos gobiernos anteriores, que el mayor error que cometieron fue darle la entrada o dejarle las puertas abiertas a que México lo gobernara un populismo de izquierda. Por otro lado, el presidente parece que está más preocupado por ver enemigos, por hacer buena campaña o por simplemente vengarse que en realidad hacer lo mejor para el país. Esto es innegable a todos ojos. En mi opinión, la labor de AMLO ha sido mala. En materia de salud, el manejo de la pandemia es terrible, uno de los países con menos pruebas realizadas, altos índices de mortalidad. En materia educativa, simplemente creo que no hay nada que decir. En materia de seguridad, delitos como el robo, feminicidio y narcotráfico siguen a la alza, mientras que la Guardia Nacional se dedica a vender cachitos de lotería. En materia económica, pues el presidente ha decidido desaparecer fideicomisos como el Fonden para desastres naturales, bajo el pretexto de que hay corrupción, y en lugar de tratar de eliminarla, simplemente desaparece el fideicomiso, además de gastar recursos públicos en la rifa, en consultas, proyectos como el Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía, haber cancelado el aeropuerto de la Ciudad de México, el nuevo, y seguir inyectando dinero a Pemex, que sabemos que está en quiebra.
Hola, Marginal TV. Puedes dar mi nombre de canal. Hablar de Andrés Manuel, de AMLO, es, en el mejor de los casos, en el mejor, es hablar de alguien con buenas intenciones, pero con un pésimo plan operativo. ¿Qué quiero decir? Digamos que vas a cambiar una herramienta, una política, una institución, que por más mala, corrupta, ineficiente que sea, funciona en algún punto. Pues lo más lógico es, la voy a cambiar. ¿Por qué la voy a cambiar? ¿Y qué necesito para que eso que lo estoy cambiando funcione? Pero él no lo hace así. Básicamente dice, ya no vamos a usar esto en este momento. Y pues así vemos. Un ejemplo que te doy de esta situación de que corta hoy, pero no decide cómo cambiarlo mañana, es la lucha contra el huachicol. Básicamente dijo, pues están robando gasolina de los oleoductos de Pemex, entonces pues vamos a cortar los ductos y vamos a usar las pipas para transportar la gasolina y le vamos a poner 2 camionetas del ejército para que las protejan. Es más caro, pero digamos que es el precio de seguridad, en eso no estoy en mal. Pero ¿qué pasó? No consideró que necesitaba más camiones cisterna para llevar la gasolina. Y tuvimos como 2 semanas de desabasto, una semana más o menos, y las tuvo que comprar de emergencia y más caras, y usó el plan de N3, no sé por qué, y es así. Otra cosa de mencionar de Andrés Manuel es que muchos de los problemas que está resolviendo son problemas que él mismo creó bajo esta temática de, corto esto con un machete y luego ya veo lo que me sirve, cuando debería de considerar pues cortar con bisturí de vez en cuando. El ejemplo más reciente es acabar con todos los fideicomisos para los apoyos. Digo, ¿habría corrupción? Apostaría todo lo que tengo a que sí. Pero ¿por qué no ir uno por uno, revisarlos y sacar los entes corruptos de ahí? Pero no, es más dinámico, más ostentoso hacerlo así. Y le agrada más a la gente. Dice, no, por fin se van a acabar esos privilegios. Y eso es algo triste. Si bien te digo que es muy terco, mientras nadie lo cuestione, mientras nadie le diga, oye, tú dijiste esto, él va a cambiar de padecer cuantas veces le considere necesario. ¿Qué quiero decir? Cuando él se postuló, publicó un libro, Super Express, llamado PGnomics. Es que le dicen el PG. El PGnomics era bastante neoliberal, aunque lo odie. Proponía zonas económicas especiales en la frontera, en los puertos, y estaba muy bien y mucha gente dijo, pues me agrada, suena un plan bastante bueno. Cuando se anunció básicamente de que era presidente, que ganó la elección, ya, ese fue el fin del PGnomics. De ahí nada más quedan sus grandes proyectos, pero todo lo demás se fue por un río. Y no sé, ahora también hay que mencionar los constantes cambios de gabinete. Quiero decir, lleva 2 años y yo creo que ya va a renovar la mitad de su gabinete, más o menos. Es una expresión, pero uno pensaría que tendrían una línea enfocada desde el inicio y que esto no chocaría con los miembros del gabinete, pero eso es lo que está pasando. Cada día le empiezan a renunciar más y más miembros del gabinete. No me da una razón para esto. Se supone que son sus leales, que son sus hombres fuertes, mujeres fuertes, por así decirlo. Pero cada vez están choque y choque y muchos se salen por esa simple razón, porque chocan, porque tenían una agenda ideológica y se dan de bruces con una realidad diferente. Buen día, Santi. El gobierno de López Obrador es el sueño bizarro de un aspirante a dictador y una masa de gente desesperanzada que ha asumido al presidente como su héroe o mesías. Carente de fina perspicacia, nula visión de estadista y la mayor de las veces cero diplomacia, ha llevado con sus decisiones a una polarización en la ciudadanía. Aquellos inocentes, por un lado, que creen ciegamente en lo que cada mañana les dice y que contraría la realidad de los índices y factores económicos, incluidos los del propio gobierno. Por otro lado, tenemos los desesperanzados, que saben que las políticas asumidas por este gobierno terminarán por rezagar las pocas instituciones que han logrado hacer la diferencia en este país. Un pequeño grupo más, el de los menos, aquel que con actitud servil
quiere evitar atraer para sí la atención del gobierno en turno, conscientes de las fechorías que hicieron en el pasado y que si bien no se deciden a formar una verdadera oposición o lo hacen encubiertos entre aquellos apartidistas que ejercen su legítimo derecho a protestar, polarizan al país. Este es un gobierno cándido que aprovecha la esperanza y el optimismo de mi pueblo, pero que se ha beneficiado a sí mismo con políticas públicas que solo pocos pueden llegar a dimensionar. Que tengas un buen día, Santi. Yo solía tener una buena opinión de él, pero en gran parte porque realmente no conocía mucho sobre su gestión. Yo soy colombiana y vivo en Madrid desde hace 4 años. Solamente una vez en mi vida estuve en México en unas navidades, hace mucho tiempo, en el 94, durante la famosa cruda mexicana. Y pues me impactó el DF, me pareció un monstruo de ciudad. Y efectivamente, em, ese caos que yo percibí en México es el mismo caos que siento que es un reflejo de la labor de AMLO. Eh, es un monstruo burocrático, tiene unos nexos de corrupción que algún comentarista dijo que no estaba tan terrible como en épocas pasadas, pero es que ese no es el punto. Es que el líder de una nación realmente debería demostrar mejores capacidades que los políticos corruptos normales. O sea, tal vez eso es mucho pedir, pero es la realidad. O sea, quien sea el líder debe ser mejor en su gestión que muchísimos otros políticos. Yo de lo que vi me pareció muy desafortunado. Creo que tienen en AMLO a un líder que no está del todo cuerdo. No me parece que ese señor tenga ni la capacidad de análisis ni la abnegación suficiente para ser un buen mandatario, pero no estoy sorprendida. México venía con muchos problemas y realmente en donde hay mucha corrupción llegan al poder unos personajes quienes no son realmente los ideales. Bueno, esa es mi humilde opinión al respecto. Y pues me imagino que otras personas quienes sí sean mexicanas o quienes conozcan mejor el tema podrán tener opiniones más sensatas, más profundas al respecto. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.